estamos aquí compartiendo la lección de escuela sabática a través de Conexión 7 Radio, tu señal de esperanza. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para el mundo. Estamos transmitiendo en vivo para cada uno de ustedes. Con la lección de esta semana es la ley de Dios. Qué importante es la ley de Dios en nosotros, en la ley de Dios en nuestros corazones, en la ley de Dios para vivir, la ley de Dios para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Realmente Dios nos dio esa ley para seguir una guía, una guía de nuestra vida para seguir viendo y ir adelante en la vida cristiana. Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí para que la diera a su pueblo. Cuando Dios estaba dando la ley a Moisés, Moisés estaba recibiéndola en el monte. Cuando bajó Moisés, vio que el pueblo que había hecho una promesa que iba a guardar la ley y los estatutos de Dios que habían recibido, y le dijeron a Moisés: habla tú por nosotros, y lo que hables con Dios nosotros vamos a obedecer. Vemos después de 40 días que bajó Moisés ya trayendo la ley en sus manos, vemos que el pueblo ya había roto esa ley. Cuando bajó Moisés, Moisés se enojó y quebró las tablas de los 10 mandamientos. Vemos que realmente el pueblo quebró antes la ley de Dios. ¿La ley de Dios fue cambiada? No. La ley de Dios permanece para siempre, porque la ley de Dios nunca cambia, porque es eterna. Él afirmó que el decálogo es vigente y que es real. Explicó el significado en sus propósitos. Cristo mismo dijo que había venido a cumplir la ley, en Mateo 5:17. De muchas maneras, su muerte fue máxima revelación de la permanente validez de los 10 mandamientos. El Señor Jesús observó los mandamientos de su Padre hasta la muerte. Su muerte fue el resultado de la violación de la ley de Dios desde el principio. Por eso nosotros, como adoramos a Dios, guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, porque su ley es perpetua. A veces algunos nos complicamos la forma de entender lo que es claro. La Biblia es bien clara en cuestión de cuando se está refiriendo a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. No sé por qué algunos de nosotros nos complicamos cuando estudiamos la Biblia y no nos estamos dando cuenta de lo que a veces estamos leyendo. Pero la Biblia es bien clara. En el Evangelio de Mateo, ¿qué nos enseña acerca de la actitud de Jesús hacia la ley? Y estos versículos, ahí en Mateo 5, 17 al 19, son bien claros y nos dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un kil pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esta declaración es muy clara al decir Jesús que no había venido para abrogar la ley. Algunos enseñan que la ley de los 10 mandamientos ya no la debemos de guardar, que quedó abolida en la cruz del Calvario cuando Jesús murió. Entonces nosotros, a través de este estudio de esta semana, nos dimos cuenta que realmente no es así. La ley de Dios es vigente, la ley de Dios es eterna, y por lo tanto nosotros la debemos de guardar y cumplir. Y como ya se les leyó ahí en Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si nosotros amamos a Jesús, tenemos que guardar los mandamientos. Los mandamientos representan el carácter de Dios. Cuando tú amas a una persona, la amas por su carácter, por su forma de ser. Y Jesús, a través de sus 10 mandamientos, nosotros lo entendemos como Él es. Es un hombre de orden, es un ser humano que vino a este mundo a ser ser humano y a enseñarnos realmente cómo debemos de estar en armonía con Él. Pues sí, al cumplir la ley y darle significado más profundo,
más profundo, porque Cristo vino para darnos un ejemplo vivo de la obediencia perfecta a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Las personas, como decías tú, a veces dicen, es que ya cumplió la ley, ya no tenemos que guardar la ley, ya Jesús la cumplió. ¿Qué significa cuando dice que la cumplió? No significa que ya la terminó, que ya fue cumplido, ya terminó todo. No, significa que vino a enseñarnos cómo guardar la ley, ¿verdad? A darle un significado correcto, a que podamos entender y aprender qué es guardar la ley, ¿verdad? Y si vemos en Hechos 7:38, ¿lo tienes ahí, amada? ¿Quién fue el ángel, verdad? Porque a Moisés vino, ¿verdad? ¿Quién fue el ángel que vino a Moisés? Dice, este Moisés es aquel que estuvo en la congregación en el desierto, con él el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestro Padre, y que recibió palabra de vida que darnos. Es sí lo que debemos recordar, ¿no? Que cómo es que el pueblo de Israel antiguamente únicamente creía que solamente utilizando una arma, de cualquier tipo de arma, quitándole la vida a un ser humano, eso era el mandamiento de no matarás. Pero aquí Cristo Jesús claramente nos está diciendo de que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. O sea que quiere decir realmente que Cristo Jesús en este caso, en este mandamiento, Él estaba magnificando, o sea, dando un significado mayor todavía que los otros israelitas entendían, porque debemos entender que no es únicamente matar a la persona por medio de un arma cortapunzante, sino que también que nosotros podemos, en este caso, quitarle la vida a algún semejante simplemente con levantarle un falso testimonio, o con respecto a decirle necio, por ejemplo, a un semejante. Esta persona, su autoestima puede bajar, y entonces por consiguiente esta persona puede llegar al suicidio por culpa de nosotros, ¿sí? Esa es precisamente la razón, el por qué Cristo Jesús en este caso no vino a abolir la ley, ni tampoco estaba en contra en sí de los mandamientos de la ley de Dios, sino que explicando más ampliamente el significado de cada uno de estos mandamientos, como vamos a seguir analizando los otros mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Porque en verdad a veces nosotros consideramos muy livianamente los mandamientos de la ley de Dios, pero no es así, sino que ya a veces, como vamos a analizar más adelante, a veces con el simple pensamiento nada más nosotros automáticamente ya violamos un mandamiento. Teníamos razón entonces. Los fariseos sabían guardar o guardaban los primeros 4 mandamientos, pero conforme al prójimo no los querían guardar. ¿Y no pasa eso hoy? Hoy pasa exactamente lo mismo. No tenemos amor, o no queremos respetar o guardar o respetar al prójimo. No queremos hacer el que me la hace, me la paga. No, nosotros tenemos que guardar la ley. ¿Qué dice la Biblia conforme a guardar la ley? Al guardar la ley, dice la Biblia, tendremos vidas buenas, vidas felices, tendremos paz con el prójimo, tendremos hogares saludables, hogares que van a disfrutar del amor de Dios. Al guardar la ley de Dios, también reconocemos a nuestro Padre, porque la ley, como dijimos y repetimos varias veces, la ley es un carácter del amor de Dios. Y nosotros, los cristianos, somos un pueblo diferente, más diferente que todos los pueblos que existen en toda la faz de la tierra. Nosotros
somos el pueblo remanente de Dios. Amén. Y guardamos los 10 mandamientos porque lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Bendito buen Dios y Padre, una vez más, mi Señor, le damos gracias infinitamente por los cuidados, por la protección, por el trabajo, por la vida, por la salud que nos ha dado a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, oh bendito Dios, también por permitirnos conocer su infinito amor, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre. En esta hora, oh Dios, ponga en sus santas y divinas manos a cada uno de mis hermanos espirituales, no solamente los adventistas, Señor, sino que también los de otras denominaciones, Padre, que ellos también algún día puedan sentir el deseo, antes que nada el amor hacia Dios, para que así de esta forma ellos también puedan obedecerle fielmente, Señor, y que consideren, oh Dios, que usted es un Dios inmutable, Señor, que usted no es en sí como un ser humano de que constantemente hemos estado cambiando o pecamos, Señor, sino que usted es, su santidad es por todos los siglos, Señor. Amén. En sus santas y divinas manos encomiendo a cada uno de todos los oyentes y a todos mis hermanos espirituales que nos escuchan y que nos escucharán en el futuro, Señor. Bendiga, oh Dios, este programa y acompáñanos, bendito Dios, para guardar este santo sábado, Señor, en compañía suya y el Espíritu Santo, para que así de esta forma cada uno de nosotros, oh Dios, entremos al reposo que nos tiene guardado para cada uno de nosotros en el día postrero, Padre. Amén. Gracias, bendito Dios, por acompañarnos, por pedírselo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.